Hola, estimadas y estimados compañeros de la virtualidad. Mi nombre es Pedro Camacho y les acompañaré en este rinconcito del aprendizaje virtual. El día de hoy con la temática Integración de aulas virtuales en la educación presencial. Parte de la primera unidad del módulo 9, Educación con soporte virtual, del programa de experto en procesos e-learning de la Fundación. Bienvenidos. Para integrar las aulas virtuales en los procesos de educación presencial, debemos tomar en cuenta 5 elementos importantes. El primero, debemos crear un ambiente B-Learning, es decir, un compartido entre la educación presencial con soporte virtual. Segundo, debemos crear una propuesta educativa creativa, no convencional. Tercero, debemos tomar en cuenta la estructura académica de la metodología PASIE para un aula virtual. Cuarto, debemos tomar en cuenta también que la actividad virtual que vayamos a desarrollar debe tener una validación académica. Y quinto, debemos conocer cuáles son los errores frecuentes de estos procesos de integración para no cometerlos. Continuemos. Primer elemento para integrar las aulas virtuales en la educación presencial. Creación de un ambiente B-Learning. Debo generar una actividad cuyo enfoque se encuentre dedicado a una sola unidad académica, de manera que yo pueda tomar sus contenidos y distribuirlos entre la clase presencial y las actividades en un aula virtual. Estos contenidos deben guardar una relación directa, de manera tal que el tutor pueda exponerlos de una manera secuencial y alternada entre la presencialidad y la virtualidad. Por ejemplo, el tutor puede exponer su clase o su cátedra en la clase presencial. Luego los estudiantes deberán reforzar ese tema a través de investigaciones en el Internet y discutir con sus compañeros a través de un foro en línea en el aula virtual, de manera tal que esa interacción les permita generar conocimiento. Después podrán generar un documento y entregarlo presencialmente al tutor, el cual les presentará su realimentación a través del aula virtual. Vemos entonces que hay una secuencia de actividades y de procesos. Una secuencia alternada entre la educación presencial y la educación virtual. No necesariamente u obligatoriamente en el orden que acabo de mencionar. Puede ser en el orden inverso. Lo importante es que pueda convivir la cátedra y la interacción. La cátedra puede ser a nivel presencial o puede ser a nivel virtual. La interacción puede ser a nivel presencial o puede ser a nivel virtual. La combinación es la clave para el éxito, siempre y cuando respetemos el límite que debe existir entre lo presencial y lo virtual. Por ejemplo, si yo doy la cátedra o la clase a nivel presencial, no puedo tomar un video y publicarlo en el Internet. ¿Por qué? Porque el estudiante asistirá a la clase presencial, ya conoce que esa clase se encuentra en Internet y la parte presencial no tendrá éxito. ¿Por qué? ¿Para qué necesito verla si la puedo asistir en Internet? Siempre debo tomar un límite entre qué es lo que puedo hacer a nivel presencial y qué es lo que puedo hacer a nivel virtual. De igual manera, si la tarea debe ser entregada a nivel virtual y el tutor después recepta esa tarea a nivel presencial, la próxima ocasión serán más los estudiantes que entreguen esa tarea a nivel presencial que en virtual, porque saben que existe la misma equivalencia. Elemento número 3. La estructura académica de PASIE para un aula virtual. Entre los diferentes recursos y actividades que voy a usar tanto en la clase presencial como en el aula virtual,
yo debo tomar en cuenta la estructura académica de PASI. En la sección de exposición, yo expondré en el aula virtual un video sobre determinada actividad, sobre determinado caso. Los estudiantes en Internet realizarán una consulta o un chat que nos permitan a nosotros comprobar que realmente atendió al video o realmente vio el video o investigó sobre el tema. De esa manera el estudiante, al no poder compartir esa actividad, se verá obligado a repetirse el video o a volver a investigar. Después de esto, debemos pasar a la sección de construcción. Un espacio donde el estudiante interactúe con sus compañeros a través de un debate en el aula presencial, a través de una discusión, a través de un foro en línea, a través de un wiki, etc. Y en este compartir, él pueda vivenciar y experimentar nuevas ideas, compartir las suyas y poder al fin generar conocimiento. Después de esta actividad pasaremos a la última, a la sección de comprobación, donde el estudiante nos tendrá que presentar su producto. Un producto que nos permitirá a nosotros comprobar si él ha desarrollado sus habilidades y destrezas necesarias para poder cumplir con los objetivos de nuestra unidad académica. Siempre todas estas secciones deben guardar una relación muy estrecha. Primero, entre la exposición y el rebote. El estudiante no podrá pasar si nosotros no comprobamos que realmente se encuentra listo para una discusión con sus compañeros. Y después, una relación también estrecha entre los recursos de la sección de construcción del conocimiento y la sección de comprobación. Esta secuencia debe estar determinada con una temporalidad adecuada. No podemos indicarle al estudiante que me entregue de un día a otro una tarea, o que se presente un examen en Internet de un día a otro, o que participe en un foro durante 2 días, o que participe en una sala de chat durante 2 días. El tiempo es muy corto. Existen varios factores que afectan a la educación virtual. El tiempo, la conexión a Internet, la energía eléctrica, los computadores y una gran cantidad de cosas. El estudiante debe tener por lo menos una semana para poder desarrollar estas actividades. Y en esta semana pues podrá organizar su tiempo para participar en el foro, para participar en el chat, para poder compartir con sus compañeros en el tiempo presencial, para poder discutir con sus compañeros a nivel presencial o a nivel virtual y poder entregar su producto final o su tarea a nivel virtual o a nivel presencial. El elemento 4. Validación académica de la actividad virtual. La actividad que vamos a desarrollar no debe acumularse a las actividades que ya se están desarrollando en la educación presencial, porque estamos recargando al docente y al estudiante de actividades. Lo que debemos hacer es tomar de nuestro currículum, de nuestros sílabos, una de las actividades presenciales y reemplazarla por una actividad de learning, es decir, compartiendo la clase presencial y el aula virtual. Esta actividad debe convertirse en un complemento competente. Es decir, yo tomaré el tema o la unidad más difícil y esa la volveré de learning, para que el estudiante pueda asistir al aula virtual y repetirse la clase a través de un video o leer un documento las veces que él crea necesario hasta que entienda, hasta que comprenda. Después podrá participar en la clase presencial, en un debate, en un foro, en la elaboración de un proyecto. Pero la parte compleja de exposición, que nos puede tomar muchas horas, muchas clases, estará en el Internet. Ahí estamos nosotros generando un complemento competente. Pero tanto la actividad virtual como la actividad presencial deben tener su propia valoración, sus propios criterios de evaluación. Pero ambos deben guardar equidad y proporción en la calificación final. Por ejemplo, 50% la parte virtual, 50% la parte presencial. ¿Por qué? Porque si le hago valer 5 puntos y 95 puntos la presencial, el estudiante va a decir, ¿para qué hago la virtual? Me quedo con la presencial. Siempre debe existir equidad. De esa manera le estamos dando nosotros una valoración de importancia a la actividad. El último punto.
errores frecuentes que debemos evitar en un proceso de integración de aulas virtuales en la educación presencial. El primero, la obligatoriedad de usar las aulas virtuales. Al obligar nosotros un proceso académico, este deja de ser interesante. Lo que debemos hacer es generar actividades que permitan al estudiante recuperarse académicamente a través del aula virtual. Si a los estudiantes les fue mal en un examen, pues yo generaré un examen en línea para todos aquellos que quieran recuperar su calificación. Si los estudiantes me entregaron una tarea mal, o les fue mal en una tarea, aquellos que desean recuperar pueden entregarme la tarea a través del Internet. De esa manera empiezo a conquistarlos para que empiece a funcionar el aula virtual. No generar obligatoriedad en un proceso inicial. Caso contrario, tendremos una respuesta opuesta a la que nosotros deseamos. El segundo error es la uniformidad de contenidos e imagen. Si en la institución educativa se obliga a que todos tengamos el mismo esquema de contenidos o la misma imagen corporativa, tenemos que tomar en cuenta que el estudiante debe asistir a todas estas aulas. A la primera le prestará muchísima atención, se encontrará contento con la primera aula virtual. Al momento que ingresa a la segunda, va a encontrar el mismo orden, va a encontrar los mismos esquemas, va a encontrar la misma imagen corporativa. El impacto se ha perdido, el interés también, la motivación también. A la tercera aula ya no va a entrar, peor a la cuarta. Esta uniformidad genera cansancio y hace que el estudiante pierda la expectativa de poder continuar. El éxito de las aulas virtuales depende del éxito de una educación presencial. Los docentes, los tutores, somos seres humanos, únicos y diferentes. Esa diferencia de personalidades debe distinguirse en el Internet, debe distinguirse en las aulas virtuales. Cada aula virtual debe exponer la personalidad del tutor, con su propia imagen corporativa, con su propia estructura, de manera que el estudiante ingrese y se siente como un espacio nuevo cada vez que ingrese a las diferentes aulas virtuales y tenga expectativa por ingresar a la siguiente. El tercer punto, acumulación del esfuerzo docente. Si yo no realizo un reemplazo de un proceso existente hacia un proceso de learning, lo que hago es acumular de actividades al docente y al estudiante, y ninguno de ellos va a querer desarrollar correctamente una actividad virtual o una actividad de learning. Siempre debe reemplazarse por un existente, de manera que la secuencia académica permanezca intacta y no se incrementen unidades ni temas de estudio al respecto. Tampoco debo duplicar contenidos que ya existen en la red. Si yo quiero desarrollar un video sobre el calentamiento global, ya existen videos sobre el calentamiento global. Tomo los videos, los publico, permito que los estudiantes verifiquen esos contenidos, permito que los estudiantes interactúen a través de los diferentes recursos, tomando en cuenta la información que ya existe en la red. No voy a digitalizar un libro completo y ponerlo en el Internet. Si ellos ya tienen el texto en sus aulas y pueden leerlo ahí, no lo van a leer en el Internet. No debo duplicar esos contenidos en la red. Por último, la falta de apertura a casos sí aplicables. Esto es muy importante. Normalmente en las instituciones educativas se empieza a obligar el uso de las aulas virtuales y se preguntan por qué no tiene éxito. Ya vimos el primer problema. Pero lo que es interesante es que existen casos muy puntuales en los que es indispensable el uso de aulas virtuales y es en estos casos en los que no se les presta atención. Si existe un grupo de estudiantes que se encuentran delicados de salud y por salud no pueden asistir al aula presencial, ellos pueden realizar determinada actividad a través del aula virtual para complementar su ausencia. O un grupo de estudiantes que tienen que salir del país por negocios, o tienen que salir por trabajo, o tienen que salir por representar a la propia universidad, por representar al colegio.
fuera de su ciudad, fuera de su país. Encima de que van a hacer una representación de nuestras instituciones educativas, ellos pierden clases y tiempo. ¿Cómo recuperarlo? Pues que lo recuperen a través del aula virtual. Normalmente se duda de la efectividad de este reemplazo, pues este es el momento perfecto para comprobar esa validación, si las aulas virtuales son capaces de poder complementar la educación presencial. Hemos culminado. Muchas gracias por su atención, por su tiempo, en este pequeño rincón de la virtualidad, donde podemos compartir juntos nuevas aventuras, nuevos ritmos de aprendizaje, nuevas formas de generar conocimiento. Muchas gracias.